Exactamente. Y es que hay que hablar de eso porque eso se ve mucho en internet y la gente puede ser confundida, amén, sobre eso. Entonces se usa el término pacto, él decía pacte con Dios, y el término siembra. Se usa esto para hacer lo que hacía este señor. Y bueno, vea que hablando una herejía, la gente le cree por el solo hecho de hablar así. Amén. Voy a hablar así ahora. Gloria a su nombre. 12 millones de pesos, ¿no? 12 millones de pesos, haciendo las cuentas, recoge ahí. Una persona va, si vio en el video, pasa al frente y dice que va a dar todo el cheque de su sueldo, de su trabajo, va a dar todo el cheque. Dieron mucho más allí. Ahora, no quiere decir que esté mal dar. Bueno, ahora yo no voy a volver a dar ofrendas, ni diezmo, ni nada. No, vamos a aprender sobre la manera correcta. Hemos estado aprendiendo sobre la forma correcta, todo sobre el tema de darle a Dios, amén. Tuvimos las primicias, que fue de gran bendición, amén. Mi hermano, esa fruta muy rica, muy buena, de gran bendición también para mis hermanos, también trajeron fruta de bendición, fue, amén. Todo lo que se trae para Dios fue bien recibido, pero esta forma de dar que acabamos de ver no está bien. Y vamos a aprender sobre eso. Hay preguntas que surgen. ¿Es necesario sembrar para que Dios nos bendiga? Podría ser una pregunta. ¿Es necesario dar para que Dios nos bendiga? ¿Por qué la gente estaba llevando tanta plata? ¿Cuál era la motivación de ellos de llevar esas ofrendas, ese dinero allí al altar? ¿Por qué? Exactamente, ellos querían no bendecir la obra, el anhelo de ellos no era que la iglesia se vaya para arriba, que la iglesia sea bendecida, que era lo que decía, pacte con el Señor y reciba una bendición. Entonces estaban haciendo un negocio con Dios. Bueno, Señor, voy a invertir en el negocio. ¿Cómo vamos ahí? Yo le doy a usted y usted ahí cómo va conmigo. Estaban dando no por amor, sino porque querían hacer un negocio con Dios. Amén. Querían comprar la bendición y hasta decían, llover, y el cantante y todo, ¿cierto? Allí, para que la gente diera, no por amor, sino por recibir algo a cambio. ¿Y quién no le gusta tener plata? A todos, ¿no? Sí, es necesario, es una necesidad. Entonces, si les dicen, vea, si usted invierte 100,000 pesos, se le van a convertir en 1,000,000. El negociazo, ¿sí o no? ¿Y qué hay que hacer? No, solo de la plata, aquí y ya. Dice, eso era lo que hacía David Murcia. ¿Se acuerda de David Murcia? Hace años, el de las pirámides. ¿Sí? Igualito. Decía, usted guarda la plata acá y dentro de unos años le corresponde más dinero del que guardó, del que invirtió. Y así muchos fueron engañados. Es igualito. Usted le da a Dios 100,000 y se le convierten en 1,000,000. Esta es la filosofía de esta herejía, de esta mala corriente de enseñanza. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la siembra? Estaba buscando en la palabra de Dios todas las referencias que hay en la Biblia sobre la siembra y no encontré relación salvo en un solo pasaje, encontré relación entre la palabra siembra y la plata. De resto habla de otras cosas. El sembrador salió a sembrar, ¿qué? ¿Plata?
La palabra de Dios, la semilla, la palabra salió a sembrar. En otras partes habla literalmente de la siembra literal en la Biblia, de la siembra, del fruto de la tierra, del fruto del trabajo. Pero siembra, como se enseña en muchos videos, no apareció en la Biblia. Y yo fui quitando de mí, al sacar esta palabra, quitando de mí todo prejuicio. ¿Sí? Yo dije, lo que la palabra diga, eso es. Vamos a ver. Y hicimos el estudio sobre la siembra. Y veo y me encuentro que no hay peso en la palabra como para relacionar la siembra con la plata y la prosperidad económica. No hay tanto versículo. Solamente en Corintios, segunda Corintios capítulo 9, se habla sobre esto. En este pasaje hay una relación entre la ofrenda y la bendición, entre la siembra más bien, no la ofrenda, sino la siembra y la bendición. Pero por eso vamos a analizar ese pasaje. Amén. Vamos a mirar hoy los principios que debemos conocer de la siembra bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre la siembra? Amén. Y sobre los pactos. Bueno, es otro tema de los pactos. No podemos pactar con Dios. Amén. Sí podemos hacer un compromiso con Dios, comprometernos con Dios. Amén. Hacer un voto a Dios, pero un pacto es algo serio. El que infrinja un pacto se muere. Así es en la Biblia. Si alguien quebranta un pacto, muere. Por eso el matrimonio es un pacto, porque lo único que quebranta ese pacto, según lo que enseña la Biblia, es la muerte, hasta que la muerte los separe. De resto, nada puede quebrantar un pacto. Por eso es tan serio un pacto. Amén. Según la palabra. Por eso decir pacte con Dios es delicado y no hay que hacerlo. Puedo hacer un compromiso, puedo más bien un voto, un compromiso con Dios, ¿cierto? Yo me comprometo, Dios, a llevarte de la primicia, Señor, me comprometo contigo. Pero hacer un pacto no es que si alguna cosa pasa y usted no puede cumplir, se muere, se moría la persona si infringía un pacto. Entonces nosotros no podemos pactar con Dios, podemos hacer compromisos con Dios, amén, o votos. La Biblia sí habla de hacer votos a Dios o compromisos con Dios, amén. Vamos a hablar sobre esto de la siembra. Miremos aquí el pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice de la siguiente manera: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, Corinto quedaba en la región de Acaya, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo en cuanto a la administración para los santos, o en cuanto a la ofrenda que ustedes separaron para enviarla a Jerusalén, a la iglesia que está en Jerusalén, que estaban con hambre, los hermanos de Jerusalén, perseguidos, los estaban matando. Y entonces todas las otras iglesias de otros lugares deciden enviar ofrendas allí a los hermanos de Jerusalén. Amén. Entonces Pablo dice, en cuanto a lo que hemos hablado sobre la ofrenda, que él la llama ministración a los santos, no hay necesario que yo les escriba. Sin embargo, él les escribió aquí. ¿Por qué no es necesario que les escriba? Por la buena voluntad que ellos tenían para mandar una ofrenda a la ciudad de Jerusalén. Ellos tenían esa buena voluntad. Ayudemos, pobrecitos los hermanos allá, los están matando, no los dejan comprar, están con hambre.
pastor, yo creo, el pastor de la iglesia Corinto, pastor, yo creo que reunamos una ofrendita y llevémosela, mandémosela allá. Entonces Pablo sabía eso y él dice, no, ustedes me preguntan sobre la ofrenda, yo no veo muy necesario escribir porque yo sé que ustedes tienen buena voluntad de dar ofrenda. Amén. Dice el versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Entonces Pablo dice, yo sé que ustedes quieren enviar la ofrenda, sin embargo he enviado unos hermanos para que no se vayan a quedar sin enviar ofrenda. Voy a enviar el hermano de Servientrega para que él vaya y recoja la ofrenda, para que no se queden con las ganas de mandar esa ofrenda ya a la iglesia y después la gente diga que ustedes son unos tacaños, después digan que ustedes no dieron. Entonces yo quiero evitar eso y quiero mandar a unos hermanos a recogerla. Versículo ¿cuál vamos? El 5, ¿no? El 4. Y no sea que si viniereis conmigo alguno de Macedonia y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. O sea, Pablo está diciendo eso. No sea que no llegue la ofrenda a Jerusalén y lleguen otros hermanos que ya han dado ofrenda y digan, uy, pero los hermanos no dieron y nosotros todos ya dimos y estos hermanos no. Entonces, para evitar eso, que se vea, se malentienda eso, voy a enviar unos mensajeros. Amén, ¿estamos entendiendo? Amén. Bien, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿A cuáles hermanos? A los mensajeros, a los de Servientrega que iban a recoger la ofrenda. Más bien que fuesen primero ¿a dónde? A Corinto, para evitar que se quedaran sin enviar esa ofrenda a Jerusalén. Amén. Que fuese primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Dice vuestra siembra? No, dice vuestra generosidad. Hasta aquí no se ha hablado de siembra, ¿cierto? De generosidad y de ministración para los santos. Usted le ministra a la iglesia cuando da ofrenda, está ministrándole a Dios cuando da ofrenda. Amén. Vuestra generosidad antes prometida, antes pactada. ¿Dice pacto o dice promesa? Prometida, ¿sí ve? No se pacta, se puede prometer a Dios. Señor, como hizo Jacob, hizo una promesa, no hizo un pacto. Señor, si tú me bendices, el diezmo apartaré para ti, decía Jacob. Hacía una promesa, no un pacto. Y lo enseñan mal a muchos diciendo que fue un pacto. Pero ese es otro tema. Sigamos. Versículo 6, ¿no? O el 5, vamos en el 5 todavía. Retomemos el 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esté preparada, o sea, que se vea como algo voluntario, como algo que fue de la generosidad de ellos, no como una obligación. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Pablo, que no se vea, no debe ser su ofrenda una obligación, como exigencia nuestra. Porque si llegamos allá y todavía llegamos de visita a la iglesia de Corinto y todavía no han enviado la ofrenda, parecería que le tocó llegar a Pablo a decirles, hermanos, por favor envíen la ofrenda, ya están, ¿qué esperan? Por eso Pablo dice, antes de que yo llegue a ustedes allá a la iglesia a visitarlos, antes de que yo llegue, más bien
ustedes envíenla, para que la gente no diga que claro, le tocó ir a Pablo porque no quería andar, entonces le tocó llegar a Pablo allá a la iglesia. Entonces Pablo les está diciendo que hagan de esa forma, que lo envíen con los mensajeros antes de que Pablo llegue allá, con otros hermanos de otras iglesias que ya han dado la ofrenda a Jerusalén, para que no se piense que es por exigencia, que es por obligación. Amén. ¿Ahí vamos bien? ¿Cómo estaba el asunto ahí? Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí se ha nombrado siembra? No se ha nombrado siembra, se ha nombrado generosidad. Y más concretamente se habla de una ofrenda. ¿Para quiénes eran? Para los de Jerusalén. Amén. Entonces así es como lo quiere hacer que se lleve a cabo la situación por Pablo. Versículo 6. Pero esto digo, ¿no? El que siembra, ahora sí aparece la palabra siembra. El que siembra escasamente, también segará ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente también segará. Amén. Ahí está el versículo. Por fin encontramos la palabra siembra. Pero Pablo en versículos antes está hablando es de una ofrenda, no de una siembra, de una ofrenda. Ahora Pablo les va a enseñar una ley de la siembra que es diferente. Amén. Una ley de la siembra. Dejemos hasta ahí y vamos avanzando en el texto. Amén. En primer lugar, miremos algunos imaginarios sobre la siembra. Amén. Algunos imaginarios son conceptos que se tienen en el ambiente cristiano sobre la siembra. Primero, la siembra no es solamente dar algo material. No tiene que ver solamente con ofrendar. No, la siembra no tiene que ver, sí tiene que ver algo que vamos a ver qué tanto se relaciona con ofrendar, pero no es todo. Vamos a Gálatas capítulo 6. ¿Ven? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ahí cerquita, enseguida de Corintios, unas hojas más adelante. Ahí donde estaba, unas hojitas ahí, y ahí está. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues la plata que el hombre sembrare, esa también segará. Amén. Amén. ¿Qué dice? A ver, ¿ya lo tenemos? O si no, aquí está. Dice, leamos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues la plata que el hombre sembrare. Amén. ¿Cómo es que dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí ve que no es solo plata? Es todo. Uno puede sembrar todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué es todo? Vamos a mirar. El versículo 8 explica. La misma Biblia que ella misma se explica. El versículo 8, ¿qué es lo que el hombre siembra? Dice el verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que ahí lo explica. ¿Sí ve que no es plata? Es en dos áreas de la vida se siembra, o en la carne o en el Espíritu. Amén. Y todo lo que el hombre siembre en la carne o en el Espíritu, así mismo va a recibir. Amén. Así mismo va a recibir. Si alguien siembra en la carne, por ejemplo,
alimenta un vicio, pues va a recibir lo que dice el versículo 8, de su carne cosechará corrupción, maldad, pecado, todo lo malo que trae el pecado, amén, porque está sembrando para su carne. Pero el que siembra, ¿para quién? Para el espíritu, ¿sí ve? La palabra espíritu está con mayúscula en su Biblia, en la mía también. O sea que no es el área espiritual del hombre, no, es nombre propio, es el Espíritu Santo, sí, es un nombre propio. El que siembra, ¿le siembra a quién? Al Espíritu, porque es un nombre propio del Espíritu, que el que le va a devolver. ¿Cuál es la cosecha? Vida eterna. Ahí está hablando de plata, de dar plata para coger plata. No dice, ¿sí ve? Es o en la carne para que se pierda y siga de mal en peor, o sembrar en el Espíritu para tener vida eterna. Solo el hombre puede sembrar en esas dos áreas, no puede sembrar en otra área más. Amén, en esas dos áreas. Y lo vamos a confirmar según el texto en segunda carta a los Corintios. Volvamos a segunda carta a los Corintios. Entonces vemos que el imaginario de hablar de siembra, que tiene relación solamente con plata, es falso. O se siembra en la carne o se siembra en el espíritu. Amén. En alguna de las dos se siembra. Amén. Y lo vamos a ver. Aunque hay algunos parámetros que hablan sobre la prosperidad, pero vamos por partes. Bien, ¿cómo sembramos en el Espíritu? Orando, buscando a Dios, viniendo a los cultos. Estamos sembrando en el Espíritu, para Él, para el Espíritu. Pero también sembramos para el Espíritu con buenas obras. Porque si usted hace una buena obra con alguien que no conoce a Dios, el Espíritu Santo entra más fácil, con la palabra de gracia y de amor. Si usted le dice a alguien, Cristo te ama, pero usted no lo ayuda, le importa, ¿sí? Si comió, si no comió, si le va bien o si le va mal, y usted le va a predicar del amor de Dios, ¿le va a creer? No le va a creer. Dice, ay, ¿qué amor de Dios si usted es todo malo conmigo? Si usted no le importa mis necesidades, mis problemas. Pero si usted hace buenas obras, ¿el Espíritu Santo tiene libertad de entrar con la palabra? Claro, la persona va a escuchar la palabra. Eso es preparar la tierra antes de que el sembrador salga a sembrar, que eso es otro tema. Amén. Entonces podemos sembrar en el Espíritu haciendo lo bueno, lo justo y buscando a Dios. Sembramos en la carne. ¿Cómo se siembra en la carne? Satisfaciendo nuestros deleites y nuestros placeres. Está el hombre que salió del trago, venció el trago, o está saliendo, está luchando, y le dicen, eso una al año no hace daño y no sé qué, y le dicen. Y en sí, una cerveza es una cerveza. Uy, qué sabiduría, ¿no? Una cerveza es una cerveza y no es pecado, ¿cierto? No es pecado. Pero ¿qué está haciendo? ¿A quién está alimentando cuando se empieza a echar la primera? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne. ¿Y qué va a cosechar? Corrupción, pecado. Entonces esa solita que la veía ahí como indefensa y pobrecita y solita, ahí, ¿cierto? ¿Sí? Esa solita llamó a la otra y llamó a la otra, y por ponerse a alimentar la carne, cosechó, sembró en la carne y cosechó pecado. Ahí sí viene el pecado, ahí
cosechó corrupción, maldad, y ya el diablo tiene el camino libre para destruir. Amén. Entonces, a eso se refiere cuando alimentamos mucho la carne. Dice que no debemos ser muy dados a los placeres de este mundo. Sí, uno puede salir a pasear, comerse un helado, ¿cierto? Algunos hermanos hoy salieron un viaje de vez en cuando. Está bien uno descansar y todo, pero el hombre de Dios no tiene que darle rienda suelta a sus sentidos y a sus placeres. Dios nos ha dado poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Él no es desaforado. Él sabe frenarse. Amén. El hombre de Dios sabe frenarse. No alimenta la carne, no le da comida a la carne. Si es por los deseos de los ojos, ¿qué hace viendo lo que no debe ver? ¿Qué hace mirando lo que no debe mirar? ¿Qué hace alimentando la carne? Amén. ¿Qué hace sembrando en la carne? Porque ahí sí viene el contexto de Gálatas. A eso sí es sembrar. Siembra en la carne. Y mire la gente del video que veíamos, ellos están sembrando para la carne. ¿Por qué? ¿Qué quieren ellos? Platica. Platica para pasear, platica para comprarse sus pintas, platica para satisfacer la carne. Entonces están sembrando no en Dios, sino en su carne, porque ellos quieren bendición para satisfacer su carne. Amén. Para satisfacerse ellos. Entonces, si ve que o se siembra en el espíritu o se siembra en la carne. No se siembra así de plata, no se ha visto. En lo que llevamos aquí mirando no se ha visto todavía. Pero solamente en el versículo 6 de segunda carta a los Corintios, Pablo da una ley, la ley de la siembra y la cosecha, pero no quiere decir que hable de lo material, sino da un principio de vida. La siembra es un principio de vida que se da para todo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pórtese mal con alguien y verá que eso también va a recibir. No sea misericordioso con alguien y va a recibir también severidad. Amén. Dice, pero esto digo, verso 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero, ¿cómo lo explica ahí Pablo? Pareciera que esto fuera la ley de dar para recibir, pero no es así. La ley de la siembra es la ley de la causa y efecto. Amén. De la causa y efecto. Amén. No es de dar para recibir, porque no es solo plata, es de la causa y efecto. Ejemplo, dice aquí, el que siembra escasamente, ¿cómo cosecha? Escasamente. Alguien siembra en su salud, entonces se mete al gimnasio, entonces está haciendo el primer día, ahí hace ejercicio, luego segundo día, a los 15 días pudo volver a ir. ¿Está sembrando generosamente en su salud? Escasamente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Por ir 2 veces al mes al gimnasio va a salir así, todo fuerte y todo? ¿Por ir 2 veces? No. Sembró escasamente, pues cosecha escasamente. Amén. Si usted se mete todos los días con Dios, 1 hora diaria, orando y leyendo la Biblia todos los días sagradamente, a la semana, ¿cómo está en lo espiritual? Así, ay, la carne es débil, pastor, así. A la semana llega, gloria a Dios, pastor, y Dios me habló, y ya empiezan los dones como a moverse en su vida. Y pastor, estuve orando por mi primo enfermo y se sanó. Ya algo pasa, algo va a pasar, porque el que siembra generosamente, o en lo espiritual o en la carne, va a cosechar generosamente. Amén. Hay personas que le dicen, pastor, ore por mí por trabajo.
por poner ejemplo, ¿no? Por trabajo. Entonces el pastor se angustia y todos los días, Señor, bendice a este hermano, dale el trabajo. Y el hermano allá calaleando allá, ahí, ay, no tengo trabajo, qué angustia. Bueno, veamos el noticiero aquí. El pastor está orando. Pastor, ese ora. Y el pastor angustiado, Señor, el hermanito, ayúdalo. Y toda la semana está orando por el pastor. Y llega el domingo y el pastor preocupado, hermano, ¿qué ha pasado con el trabajo? No, nada, pastor, nada. No, ore más, pastor, a ver si. Ore más, a ver. Y el hermano ahí relajado, ¿está sembrando en el espíritu ese hermano? No, en la carne, allá en la pereza, allá, ¿cierto? Eso sí está sembrando, gastando horas ahí viendo el Chavo y todo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere: el que siembra generosamente, generosamente cosecha. El que siembra escasamente, escasamente cosecha. Se refiere más a la causa y efecto. Si usted mucho hace, mucho recibe. Amén. Si usted se porta muy bien con alguien, puede recibir también ese mismo trato con esa persona. Es lo más factible. Amén. Si usted es malo con alguien, pues ¿qué espera recibir? Pues el desquite y la venganza, ¿sí o no? Pero si usted se porta bien, si usted siembra bondad, recibirá lo que usted haga. No porque sea una ley de la vida, sino porque es la consecuencia, es el resultado. Amén. Es el resultado de lo que hacemos. Si usted trata bien a otro, dice, la blanda respuesta quita la ira. Si usted le habla bien a una persona que está alterada, usted le dice, tranquilo, hermano, tranquilo, vamos a hablar, ¿no? Y le habla amablemente, usted apacigua los ánimos. Amén. Está sembrando paz, podría decirse, pero es el resultado de su actuar. Es la siembra, es el resultado del actuar. Amén. En Proverbios capítulo 22, versículo 8, estamos mirando lo que dicen que es la siembra, pero no es. La siembra no es solo material, lo primero, no es lo material. La siembra es el resultado de todo lo que hacemos. Amén. En segundo lugar, vamos ahí. A ver, Proverbios 22, 8. El que siembra, ¿qué? Iniquidad, iniquidad segará. Amén. Y la vara de su insolencia se quebrará. El que siembra maldad, ¿qué va a recibir? Maldad. El que sembrar iniquidad, ¿es sembrar en el espíritu o en la carne? ¿En cuál de esos dos? La iniquidad. En la carne, porque es malo, ¿cierto? Es algo malo. Entonces el que ha sido maldadoso y todo, el que roba, por ejemplo, el que roba, ¿qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que le van acumulando los abogados? Ahí, la condena para la cárcel. Entonces se le imputan estos cargos: robo, asalto agravado, robo no sé qué. Se le va acumulando, está sembrando. Ahí está sembrando las consecuencias de sus actos. Amén. El que siembra iniquidad, pues iniquidad segará. No porque esté sembrando. Recuerde, siembra es consecuencias de los actos. Y en la agricultura es igual. ¿Qué está haciendo el que siembra? ¿Acostado durmiendo? Trabajando, ¿cierto? Es un trabajo sembrar. Tiene que salir por la mañana y sembrar y arar la tierra y todo lo que hace un sembrador, trabajar. La consecuencia de ese acto de sembrar, ¿cuál es? Recibir la cosecha. Amén. Entonces el principio de la siembra no es algo mágico, es la consecuencia o el resultado de lo que se hace. Amén. Es eso. Bien. No es entonces solo dar para recibir. No es eso la siembra, solo dar para recibir. Miremos ahí en
carta a Corintios, capítulo 9, volvamos al texto que estamos estudiando. Mira desde el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por qué, ni por necesidad. Aquí pareciera que hubiere una contradicción. Ni por necesidad. No, si yo necesito, yo no doy, porque ¿qué voy a dar de lo poquito que me va a hacer falta? ¿Cierto? Se debería pensar así. ¿Qué voy a dar de lo poco que me hace falta? No, yo no doy nada de lo mío, ¿cierto? Pero como aquí de pronto se podría entender lo que está hablando de la siembra como dar para recibir, Pablo lo aclara aquí. No lo entiendan así, no den con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se debe dar por necesidad, como hacían en el video que vimos al principio. ¿Por qué daba la gente 100,000 pesos? Porque necesitaban 10 millones. Entonces por eso sembraban 100,000 para ver si Dios les da 1,000,000. No den por necesidad. Amén. Ahí lo dice la palabra, es clara. No den por necesidad. De mala gana, por tristeza. ¿Qué tiene que ver la tristeza? Es de mala gana o obligado, ¿cierto? Por necesidad. Pero mire que dice el verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Mire, entonces Pablo lo que va diciendo. Si alguien quería llevar esa ofrenda a Jerusalén por necesidad, porque necesito que Dios me bendiga, entonces yo voy a mandar la ofrenda para que Dios me bendiga. Entonces Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden. Entonces el hermano dice, uy, abunden, va a llegar la plata, va a llegar la bendición. ¿Qué es lo que va a abundar? Señor, yo ya di mi ofrenda, ¿qué es lo que va a abundar? El hermano allá en Corinto, ¿qué va a abundar? Para que abunden en vosotros toda plata y dinero. Perdón, es que yo me equivoco harto, ¿no? ¿Toda qué? Toda gracia. Y el hermano que esperaba plata, porque mandó la ofrenda a Jerusalén, para que abunde en vosotros toda gracia. Vea la bendición de Dios. Jesús le dijo a Pablo, bástate con mi plata, bástate de mi gracia. La gracia. Pablo en otras palabras está diciendo, ustedes den con alegría, den sin necesidad, y Dios les va a hacer abundar en plata, en gracia, lo que no merecemos, su gracia, a fin de que teniendo mucha plata, perdón, otra vez me equivoqué ahí, ¿qué dice? Así que teniendo siempre en todas las cosas demasiado, lo suficiente. ¿Cuánto es? Lo suficiente. La suficiente salud, el suficiente dinero, todo lo suficiente. Entonces, ¿dónde está esa ley que si yo siembro voy a tener, pues ya me volví rico? Aquí no aparece, Pablo no lo está diciendo y no se está prometiendo. ¿Qué va a abundar si damos? Su gracia y tener todo lo suficiente. ¿Amén o no amén? ¿Amén? No se ponga bravo conmigo porque ahí lo dice la Biblia. ¿Amén? Lo dice ahí. Pastor, yo me bajó del castillo, yo pensé, ahí traía una ofrenda y yo pensé, pastor, pues malo para mí porque, ¿sí? Pero ahí dice la Biblia, ahí dice, teniendo todo lo suficiente. Ahora sí, viene la palabra que les gusta a los de la siembra y la cosecha. Abundéis en mucha plata. Otra vez me equivoqué ahí. En toda buena obra. ¿Dónde está la mucha plata? No apareció. ¿Sí o no? ¿Apareció ahí? ¿Pablo se las prometió? No apareció. Apareció abundancia de su gracia, de su presencia en nuestra vida,
y apareció que tengamos todo lo suficiente, lo necesario para pagar su arriendo, para pagar las cosas de la casa, para la salud. Dios dice, eso sí se le garantiza, y no porque siembren o ofrenden, sino porque son hijos de Dios. Pero ustedes sí deben abundar, no en plata, sino en buenas obras. No esperen a tener mucha plata para que abunden en muchas buenas obras. No esperen tener la millonada para dar ofrenda, para ayudar al necesitado. Amén. Dice, Iglesia de Corinto, ustedes deben abundar en buenas obras. Ahí aclaró lo que dice de sembrar escasamente y cosechar generosamente y escasamente, todo eso. Ahí lo aclara Pablo. Dice que nos den por necesidad y que la recompensa no va a ser una cosecha abundante de plata, sino la cosecha, el resultado es la gracia de Dios, es tener todo lo suficiente, todo lo que se necesita para vivir, estar bendecido. Y otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Sí ve, mi hermano, que no es volverse rico? El sembrar no es volverse rico. Amén. En la iglesia primitiva, los hermanos daban todo lo de ellos, vendían sus casas. En Hechos 2, del 42 en adelante, si quiere lo puede, o bueno, si lo encontramos ahí rápido, Hechos 2, 42, ellos vendían sus casas. ¿Pero para qué? Porque querían ya no tener casas sino fincas. En esa época ellos sembraban sus casas para tener ya no una casa sino 3 casas, porque estaban sembrando sus casas. Miremos el texto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigue diciendo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, estaban ahí como una familia. Siguiente versículo. Y vendían, o alguno podría poner ahí, sembraban, y vendían sus propiedades y sus bienes para tener más bienes y más propiedades. Otra vez sí que se equivoca el pastor, ¿no? Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y punto, hasta ahí, no más. ¿Sí ve? ¿Cuál era la motivación de ellos para vender sus casas? ¿Tener más plata, el doble de plata? Ayudarse los unos a otros. Tanto se preocupaban los unos por otros que hasta vendían su propia casa para que el hermanito ya no duerma debajo del puente, para que él tuviera la casa. Entonces, 5 casas vendidas, ahí repartimos, y con todo eso yo compro mi casa más sencillita, cada uno su casa más sencilla, y le podemos comprar la casita del hermano. Así era en esa época. ¿Hacían eso para enriquecerse? Si hay una ofrenda más grande, eran estas ofrendas grandes. Siembras más grandes eran estas, pero eran para enriquecerse. Y lo único que hacen esas siembras es enriquecer al que las pide, al pastor. ¿Quién se compra la casa? Pues el pastor, o el supuesto pastor, porque no deben ser llamados pastores. Aquel que está recibiendo todas esas siembras, ¿no? Como ese hermano que vimos, ¿no? ¿Para quién era toda esa plata? ¿Para los pobres? Para comprar, ahí salían unas 4 casas. En el video que vi, unas 4 casas propias para 4 familias hubieran salido. No, ahí el único que prospera en esa teología de la siembra y de la prosperidad es el que pide la plata. El resto todo el mundo sigue igual. Y por ahí de vez en cuando alguno le va bien de chiripa, como dicen ahí, entonces dan el testimonio. Yo di 100,000 y a los 8 días tuve trabajo. ¿Y qué del resto? Si fuera una ley,
todos los que darían, todos estarían haciendo fila para dar el testimonio, todos. Pero de pronto esa persona Dios quiso bendecirla y ya, no porque dio ni no dio, sino Dios le dio su trabajo y ya, no porque sembró o no sembró. Pero entonces sale el testimonio, es que el hermano dio, entonces fue por eso. Yo ya les conté la historia de las primicias de cuando di los 50,000, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos ya? Amén. Bueno, entonces Dios bendice. El hermano Kevin la escuchó. Ah, bueno, listo. Entonces no la cuento. En la primera reunión sí me tocó contarla. ¿Su merced no? Entonces vamos a contarla rápido. Estaba yo en fila ahí trayendo la primicia. Lo único que yo tenía era 50,000 pesos de todo lo que tenía, de cuentas en el banco, todo eran 50,000, todo mi capital. Y yo dije, pues me voy de misionero, faltan pocos días, demos ahí, ya, qué vaina, demos ahí todo lo que tenemos. Yo no lo hice para que Dios me devolviera, en ningún momento. Yo ni se me pasó por la mente, Señor, doy los 50, pero yo veré. No, yo los di en agradecimiento que me iba ya en el ministerio y todo, y bueno, como una despedida ahí para la iglesia que me formó, para la iglesia donde me congregué antes de irme de misionero. Entonces di con agrado y con amor. Estando ahí en la fila me llaman y un hermano me da 1,000,000 de pesos para cortar la historia. Amén. Entonces, ¿yo lo hice por interés? No, hermano, yo no lo hice. A Dios quiso que me dieran eso. Dios lo quiso así. Pero hay una ley que la vimos antes, que el que da lo mejor a Dios, Dios no se le queda con nada. El que se consagra a Dios, como lo veíamos hace 8 días, se entrega totalmente a Dios, Dios no lo desampara. Amén. Pero eso es otra cosa diferente a lo que estamos viendo acá. Bien, Jesús alimentó a los 5,000. ¿Se ha leído la Biblia? Alimentó a 5,000, tamal para 5,000 y gratis. Jesús, imagínense. Jesús después de eso cobró ofrenda. Antes Él fue el que sembró en ellos, en vez de ellos sembrar en Él. Les sembró un almuerzo con pescado y todo, ¿sí? Les sembró a ellos. Jesús, Judas, que era el tesorero, hubiera dicho, uy, este culto se llenó, 5,000 personas, la ofrenda va a estar pero full, qué bendición. Y entonces Jesús les dice a los apóstoles, no les dijo, bueno, vayan a recoger la ofrenda. ¿Qué dijo? Denles de comer. Vea con la que le salió Jesús. No les dijo, 5,000, vaya Judas a recoger la ofrenda, aproveche. No, ¿qué dijo? Denles de comer. Amén. Jesús les dio a ellos. Si esta ley de sembrar hubiera sido así, Jesús la hubiera practicado. Pero ¿qué hizo Jesús cuando llega al templo y ve que le están sacando la plata a la gente, que le están robando la plata a la gente? Él les dice, buena, ¿cómo vamos ahí? Judas, firme ahí el cheque ahí con esta gente que está vendiendo en el templo ahí, ¿cómo vamos? ¿Eso hizo Jesús? Se enojó, les dijo, ladrones, ¿cómo están robando a la gente? Amén. Entonces esto de la siembra no es bueno, no agrada a Dios. ¿Cómo robaban a la gente? Le vendían la paloma para el sacrificio, decían a 5,000 la paloma por sus pecados. Entonces llegaba, 4,900, listo, hágale 4,900, vaya, presente su ofrenda para que Dios lo perdone. Entonces la abuelita iba, se gastó todo, no tenía más, 4,900, iba, presentaba su paloma, que Dios me perdone. Sacerdote, claro, vecina, ¿cómo no? Y cogía la paloma,
ya salgo, voy a sacrificarla y cuente con el perdón y el favor de Dios. La hermana, ay, gracias. Y se iba contenta, pero el sacerdote corrupto cogía la paloma y la sacaba por detrás. Vea, no la maten, sáquela ya para revenderla. Ahí vamos por mitad y revéndala. Entonces ellos no hacían el sacrificio como la gente creía que debía hacer, sino que estaban robando a la gente. Y esa misma paloma llegaba a la misma vecina a los 8 días porque pecó otra vez, y llegaba, ay, palomas, mire vecina, le tengo esta, y es la misma que había comprado, ¿sí? Se la revendían 4 o 5 las veces que fuera. Jesús ve eso pasaba en la época de Jesús. Jesús se indigna, se enoja y tumba las mesas y les dice ladrones, amén, se enoja. Y eso es lo que sucede con la fe muchas veces. Ahora vamos a mirar lo que sí sería la siembra, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el que da lo mejor a Dios, Dios no le paga mal tampoco, pero lo mejor a Dios se le da sin interés. Yo no doy mi mejor regalo con interés, no sería mi mejor regalo. ¿De qué me sirve regalar un carro si yo tengo ahí un interés? ¿Sí? La persona dice, no, pues quédese con su carro, yo no necesito carro. Si la persona ve ese interés malicioso de adquirir otro beneficio, pues se enoja, se puede enojar. Ah, ya me va a comprar ahí con unas flores, diría la señora enojada, ¿sí? Que la embarró, entonces dice, ay, ya me va a comprar ahí con una chocolatina. Si ve el interés malo, pero si ve que es sincero, que no están peleando y le nació regalarle unas flores, eso es diferente, ¿cierto, hermanas? ¿Cierto? El señor que se iba a tomar y llegaba tarde, y para que la mujer no le pusiera el molinillo en la cabeza, llegaba con pollo asado. Ahí le traje pollo. Era porque ama a su esposa y quería que se alimentaran, ¿no? Para librarse de un interés por debajo de cuerda. Pero si este hombre está en sano juicio y el domingo le dice, camine mija, le invito pollo, ahí hay un interés o se ve que le nace, hay amor. Esa es la misma ley que estamos viendo, eso es lo mismo que Dios quiere. Miremos entonces cómo sí darle a Dios. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, me propongo dar el 10%, el diezmo. Voy a dar el diezmo este mes. Y se lo propone. Amén. Se lo propone este mes el diezmo, el 10%. O el 20%, ¿sí? O el 5%, no se sabe. Pero se lo propone. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿No con qué? No con tristeza. Dar con tristeza es lo que decía el hermano Fernando, de mala gana. Y cuando uno da algo de mala gana, lo da por obligación. Me toca. No hay que dar los diezmos por ley, sino por amor. Algunos diezman, sí diezman, y muy bien que diezman, pero lo hacen por ley, lo hacen por obligación. Toca dar el diezmo. No, si no doy el diezmo, fijo el Señor me quita el trabajo. Fijo pierdo el trabajo si donde yo no toca, pues tocará ahí vea, ahí di el diezmo, ahí para que me bendiga, para que me vaya bien, y lo da ahí como con tristeza. No por obligación. Hay gente que diezma, pero lo diezma y al hablar de diezmo dice, esa es la ley. No, eso es la ley, eso toca diezmar. No,
Dios no se agrada cuando damos con esa actitud de que toca diezmar. Dios no se agrada. Aquí lo dice, no den por obligación, ni el diezmo, ni el 20, ni el 30, ni el 5%, no de nada por obligación, o sea, con tristeza, ni por necesidad, que ya lo habíamos dicho, ay, necesito plata, voy a meter a la pirámide de Oreb, para coger más los intereses y que Dios me bendiga. No, no hay que dar por necesidad, amén. No hay que dar así, dice el Señor. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí no dice porque Dios bendice al dador alegre, que eso se lee así, ¿no? Dios bendice al dador alegre. Bendice ahora sí. Pero si uno dice Dios ama al dador alegre, bueno, pues que me ame, pero no. Pero si yo digo Dios bendice bendice. Ahí sí voy a dar porque Dios bendice. No, aquí dice Dios ama al dador alegre. Amén. Cuando el niño siempre le lleva su cartica al papá, a la mamá, con la mamá la hizo así, la dibujó toda cabezona, así la mamá, un brazo más largo y otro así, ¿sí? El papá con un pie así, todos los dibujó, hizo su dibujo, su monacho, y se lo lleva al papá, a la mamá. Mami, mire. La mamá, ¿qué debería decir la mamá o el papá? Uy, qué cosa tan horrible, qué re feo lo que usted trajo. No, lo normal es que diga, acepte eso que se trae, ¿cierto? Que ya lo hemos dicho, acepta lo que se trae con amor, porque el niño lo dio, ese hijo lo dio con amor. Así es Dios. Cuando usted trae su ofrenda, Dios no necesita de nuestro dinero, no es que Él es el dueño del mundo, ¿sí o no? Pero estas ofrendas es como esa cartica, toda fea, mal coloreada y todo que hacíamos de pequeños para la mamá. Esa ofrenda que usted trae a la iglesia es esa cartica. Entonces Dios, el dueño del mundo, no necesita 100,000 pesos o 200 o 55,000, no sé. Pero Dios ve ese amor con que usted le trajo a Él. Amén. Ve, mire, Padre, porque me fue bien en el trabajo en esta semana, Señor. Mire mi ofrenda, Señor. Esto es harto, siempre me costó recoger esta ofrenda, Señor, pero con amor te la traigo a ti. Entonces Dios se llena de amor por ese hijo que le ha dado esa ofrenda. Amén. Amén. Y si hay amor, pues hay retribución por ese amor. Amén. Entonces es probable que ese padre, esa mamá que recibió esa carta, ese regalo de su hijo, le dé tanto amor que le diga, camine mi hijito, le compro un helado, camine, lo llevo al parque. ¿Por qué? Porque su hijo actuó con amor y el padre en retribución le bendice. Amén. Así es el Señor con nosotros. Dios ama al dador alegre. No debemos dar ni por necesidad ni por obligación. Dice el versículo 6, sembrar es dar o hacer algo con abundancia. Lo habíamos leído. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dar lo mejor de nosotros, como ya lo hemos aprendido, el mejor esfuerzo de nuestras ofrendas, dar lo mejor no solo aquí en la iglesia, sino en todo lugar, en la casa, en la empresa, en el trabajo. Eso es sembrar generosamente. Amén. La buena semilla que se recoge no debe ser para satisfacción de la carne, sino para sembrarla en el espíritu. Recuerden, la carne y el espíritu. Amén. Dios no bendeciría a estas personas que vimos en el video para que satisfagan su carne. Se estaría contradiciendo Dios mismo. Si Dios le dice no alimenten su carne, pero Dios le da plata para los paseos, para irse con los amigotes, para hacer de todo, ¿cierto? Pues Dios, si lo ve que es débil, pues Dios le dice, vamos de a poquito, hermano. Aprenda a manejar la bendición, aprenda a manejar su plata,
aprenda a invertirla, a gastarla, vamos de a poquito. Y si yo veo que usted es generoso, que usted es de bendición para otras personas y para la iglesia, ahí yo le voy dando cada vez más y más. Amén. Así es el Señor. El Señor nos da para que abundemos en buenas obras, en buenas obras. Amén. ¿Para qué Dios le bendice? Me llegó una plata, pastor, no sé qué hacer con esa plata. Pues no le pregunto, ya sabe qué hacer. ¿Qué dice la Biblia? Haga buenas obras, punto. Tengo unos zapatos por ahí, pastor, son nuevos y todo, pero me quedaron pequeños, tengo ahí unos zapatos. Voy a botarlos, no sé qué hacer con esa abundancia de zapatos que tengo. Buenas obras. Pastor, me ha ido bien en el trabajo. Buenas obras. Traer para la casa de Dios. Bendecir también a otros. Amén. Para eso Dios le va a dar en abundancia. Por eso Dios bendice al generoso, porque es una herramienta en las manos de Dios, un instrumento. Hay una viuda pobre. No tiene sin nadita que comer, como dice el cuento, ¿sí? Pobre ahí. Y hay un hombre que tiene su trabajo normal y le fue bien. Este mes en el trabajo le llegó más plática de la usual. Entonces él conoce a la vecina, que es pobre, que está sin trabajo, es madre soltera. Entonces él dice ahí con la esposa y la familia, démosle un mercadito a la vecina de esto que nos sobró. Entonces le da al mercado. Esa mujer queda agradecida, ¿cierto? Queda agradecida. Y gracias, don Benito, muchas gracias, no sabe cuánto me sirvió esto. Y parece que usted sí es cristiano de verdad. Parece que usted sí es cristiano. Eso hace las buenas obras. Me parece muy bien. Gracias. Dios le pague, le dice, porque ya no tiene nada. Entonces llega el otro mes y le llega más sueldo, más plata. Entonces él dice, uy, esposa, vea, nos llegó más plata, qué bendición. Démosle a la vecina que consigue trabajo y aparte hagamos esta otra buena obra. Entonces ya van 2 otras buenas obras y obviamente que lleva el diezmo y lleva las ofrendas a la iglesia en agradecimiento. Entonces ya este mes, segundo mes que pasó, ya no solo bendijo a la vecina, sino bendijo allí a unos niños que no tenían cuaderno y los bendijo. Entonces Dios está viendo que esa persona es un canal de bendición. Dios está viendo que esa persona se está dejando usar por Dios. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Síganle dando plata, que por medio de él necesito bendecir esa otra pobrecita que está allá. Él es mi instrumento, Él es el instrumento en mis manos. Dele bendición, dele más plata, porque por medio de Él la iglesia va a tener un mejor lugar. Por medio de Él van a comprar un lote. Dele a Él, bendíganlo a Él, dice el Señor. ¿Por qué es tacaño? Porque es generoso y Dios lo está usando para hacer de bendición a otros. Amén. Eso es lo que sucede. Pero si llega el primer sueldo, oiga, mija, nos llegó más platica. Y el mismo ejemplo, la vecina ahí sin nadita que comer, dice, vámonos de paseo a Melgar, camine para Melgar. Bueno, Dios diría, bueno, la primera se le pasa, démosle plata para el segundo mes, a ver, de abundancia, que le sobre, a ver qué hace. Uy, mija, nos sobró. No, Melgar no, camine para Santa Marta, ya nos alcanza para Santa Marta. Es un instrumento de Dios para bendecir a otros. Y la iglesia, la iglesia, el pastor, hermanos, oremos que no hemos pagado el agua, hermanos, estamos debiendo. Y el hermano allá, uy, pastor, viera cómo Dios me ha bendecido. Y no se conoce el nombre de él ni en los diezmos, ni en ofrenda, ni nada. Y ese mismo hermano fue el que le dijo, pastor, ayúdeme a orar por un trabajito. Y el pastor oró y Dios le dio el trabajo. Amén. Por eso Dios bendice al generoso. Amén.
para que sea un instrumento en las manos de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a retomar esto de la siembra. ¿Le parece importante? Hemos aprendido, hemos visto. Amén. Retomamos primero, la ley de la siembra y la cosecha no es dar para recibir. Amén, no es dar para recibir. Es el resultado de lo que usted hace. Si hace algo bueno, recibirá cosas buenas. Si hace lo malo, recibirá cosas malas. Esa es la ley. No quiere decir que si usted da, va a recibir. Si usted da, a veces al contrario, puede que no le vaya bien. Hay muchos hombres millonarios que nunca han dado una ofrenda, nunca han ayudado a un pobre y son millonarios. Si la ley de la siembra, como la plantean ellos, los de la falsa doctrina de la prosperidad, fuera cierta, entonces todo el mundo sería rico, todo el mundo sería rico, si fuera cierto. Pero no es así. Hay gente mala que tiene plata, ¿sí o no? ¿Lo ha visto? Gente mala y les va bien y tienen plata, más que uno, y uno ahí honrado y juicioso y no le va tan bien como a ellos. ¿Sí lo ha visto? Sucede. Pero es que estamos nosotros haciendo las cosas y somos generosos por amor. No debemos dar por interés. El que da, si usted da, no necesariamente se va a volver rico, no, quizá el trabajo siga igual, porque la promesa de Dios, si usted da, es que tendrá lo suficiente y que tendrá la gracia de Dios. Dios no lo va a desamparar, amén, tendrá lo suficiente y de pronto Dios le dé más, pero para que usted abunde en buenas obras, amén. Si uno quiere abundar en buenas obras, debe ser generoso, amén. No dé por obligación, aquí nadie le ha obligado a dar. Dé por decirle gracias Dios, pude trabajar, no me dio el COVID, pude salir a trabajar, Señor, gracias por cuidarme, me fue bien en el trabajo, tuve salud, no hubo ningún accidente, Dios envió sus ángeles que lo cuidaran. Señor, muchas gracias, aquí está mi ofrenda. Esa debe ser la actitud, no más, amén, no más. Esa debe ser la actitud para darle a Él, y no con tristeza, sino con alegría al Señor, con gozo, con agradecimiento. Es darle a Él, es darle a Él, amén. Vamos a prepare su ofrenda, su diezmo, lo que haya traído para Dios en este día, váyalo preparando mientras vamos a orar. No hay que dar ni hacer algo bueno con la intención de recibir recompensas. La recompensa es el amor a Dios. Dios ama al dador alegre. Dios lo ama cuando usted no da con tristeza ni de lo que le sobra ni por obligación, sino por amor. Dios lo ama. Dios expresará su amor a usted. Y dice la palabra de Dios ahí mientras usted va preparando lo que ha traído para Dios. Verso 9, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él aumentará el resultado de sus obras buenas, para que estéis enriquecidos, pero en toda liberalidad, en toda buena obra, ricos en hacer el bien, no en dinero, ricos en hacer el bien, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Sabe que cuando usted da para la obra, cuando usted da aquí para la iglesia y estamos haciendo la cuenta
levantamos eso que usted entregó y decimos: gracias, Señor, por esto que trajo el hermano. Señor, gracias porque ahora sí podemos pagar el arriendo. Gracias, Señor, por esta ofrenda que trajo mi hermano Kevin, mi hermana Argenis, y levantamos acción de gracias a Dios nosotros. Y es más, le decimos: Señor, bendícelos a ellos. Gracias por sus trabajos. Gracias, Señor, por sus hogares. Y se escucha en el cielo una voz no de queja de parte de los pastores ni de la iglesia, sino una voz de agradecimiento para honrar a Dios. Y a través de lo que usted da, la ofrenda que usted da, decimos: gracias, Señor, tú fuiste fiel este mes, otro mes más que has sido fiel con la iglesia, Señor, y podemos glorificar el nombre de Dios. Ese es el resultado de la ofrenda, de las siembras supuestas que se dicen, para que estéis enriquecidos en toda buena obra. Porque la ministración, usted le ministra a Dios cuando da, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le hace falta, sino que también abundan muchas acciones de gracia. El pueblo se levantan acciones de gracia, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Usted hace que el nombre de Dios sea honrado cuando da. Hace que el nombre de Dios, si usted ayuda a alguien, no van a decir esos cristianos, sino van a decir: gracias por esos cristianos que tú usaste para ayudarme, que tú usaste para que en el momento de crisis yo tuviera algo de mercado. Gracias. Y así se dirá en la iglesia: gracias, Señor, por esas ofrendas que tú usaste para que la palabra siga siendo proclamada y salvar mucha gente del infierno, de que no se pierdan. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque contigo no hay necesidad de hacer negocios ni de hacer siembras, sino de ofrendar, de darte a ti con gozo, no por obligación, sino con gratitud, con alegría y sencillez de corazón, Señor. Padre, gracias porque nos das el privilegio de ministrarte a ti, Señor, al dar nuestra ofrenda, ministrar para la obra de Dios, al dar para esta obra, Señor, y hacer que suban a tu santo trono palabras de acciones de gracia. Señor, gracias, Dios. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de darte a ti, de ofrendar, Señor, de dar para la obra. Lo que Corinto hacía era dar para la obra de Dios, para la iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia con hambre, con escasez, pero que tú, Señor, usaste las otras iglesias para bendecirla. Y la iglesia de Jerusalén ya no se quejó más, ya no lloró más, sino dijo: gracias, Dios, llegó la ayuda, llegó para que coman nuestros niños, llegó para que la palabra siga moviéndose por todo el mundo. Ahí se levantaron acciones de gracia, y aquí también en la iglesia se levantan acciones de gracia por cada creyente que da de su ofrenda y se da a sí mismo y se consagra a ti, Señor. Gracias, Padre. Que nunca demos, Señor, por interés, sino con amor, por gratitud, Señor. Y ya sabemos, ya está la certeza de que vendrá bendición, de que tú nos bendecirás, Señor, no porque demos mucho o poco, sino porque somos tus hijos, y tú como buen padre cuidas de tus hijos y los bendices, Señor. Y si nos das en abundancia, si nos das más de la cuenta, Señor, que podamos usar parte de esto, Señor, para ser de bendición para tu obra, para los demás, para las personas que pongan.